Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, lo que en su momento era Prusia Oriental, durante la época de la Ilustración, un movimiento intelectual del siglo XVIII, que promovía principalmente la razón, la libertad de pensamiento y la ciencia. Este periodo también estuvo marcado por tensiones entre el racionalismo y el empirismo, así como por grandes cambios sociales y políticos. De acuerdo con la UNAM, en 2024, Kant se considera uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. La filosofía se basa principalmente en tres preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué puedo esperar? Estas se conocen como las tres grandes preguntas kantianas y abarcan el conocimiento, la ética y la esperanza humana. Respecto al conocimiento, Kant afirmaba que surge de la interacción entre el sujeto y el objeto. Además, se distingue entre conocimiento a priori, que son independientes de la experiencia, y posteriori, que se derivan de la experiencia. Esto significa que la mente humana organiza la realidad con base a las estructuras previas. Otra de sus principales ideas era el idealismo trascendental, donde se distingue entre el fenómeno, que es lo que percibimos, y noumeno, que es la realidad de sí misma, la cual no podemos conocer completamente. Esto explica que no podemos conocer el mundo tal como es en sí mismo, sino como lo interpreta nuestra mente. Además, Kant destaca en el ámbito de lo ético, al desarrollar el imperativo categórico, un principio que establece que debemos actuar en base a normas que pueden convertirse en leyes universales. Esto significa que nuestras acciones deben basarse no en el interés propio, sino en el deber. Es decir, debemos actuar correctamente no por conveniencia, sino por lo que es moralmente correcto. Ahora mencionaremos algunas de sus obras más importantes. Entre ellas se encuentra Crítica de la razón pura, de 1781, donde analiza cómo es posible el conocimiento. También está La fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, donde desarrolla su teoría moral. Además es escritor de Crítica de la razón práctica, enfocada en la ética y crítica del juicio, de 1790, donde aborda temas de estética y naturaleza. Todas estas obras reflejan su forma de pensar y la importancia que le daba a la moral y al juicio humano desde una perspectiva crítica. Algunas de sus principales aportaciones son el idealismo trascendental, que cambió la forma de entender el conocimiento, ya que propone que el sujeto participa activamente en la construcción de la realidad. Esto significa que la mente no solo recibe información, sino que también la organiza y le da sentido. Otra de sus grandes aportaciones es su ética basada en el deber, especialmente el imperativo categórico, que sentó bases importantes para conceptos como los derechos humanos y la dignidad humana, los cuales siguen presentes en la filosofía del derecho y la política actual. Además de eso, queremos explicar ciertas preguntas que pueden surgir en base al tema. Número 1. ¿De qué manera el contexto sociopolítico y cultural influyó en su pensamiento? Como mencionamos, Kant vivió durante la época de la Ilustración, lo cual influyó en gran escala en su persona, ya que esta época promovía el uso de la razón como herramienta principal para ver el mundo y comprenderlo, además de impulsar la libertad de pensamiento. Además de eso, existió un constante debate entre los empiristas, los cuales sostenían que todo el conocimiento del ser humano proviene de una experiencia sensorial y la observación, y los racionalistas, que defendían que la razón era la fuente única para el conocimiento verdadero. Kant logró desarrollar una teoría que integraba ambas posturas, combinándolas para formar una nueva, dando origen a su filosofía crítica, la cual buscaba principalmente establecer las posibilidades y los límites del conocimiento humano mediante la relación entre la razón, la experiencia sensible y las estructuras a priori presentes en la mente. Ya hablamos un poco sobre cuáles fueron sus principales ideas y aportaciones a la filosofía, así que me gustaría mencionar la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto es más significativo de este pensador y por qué? Uno de los aspectos que más se puede destacar de Immanuel Kant es la idea de la dignidad humana. Él creía que una persona tiene el valor absoluto y que nunca debe ser utilizada como herramienta por otra persona para lograr sus fines o deseos, reconociendo así la dignidad intrínseca que tiene cada ser humano, la cual sienta una de las bases de los derechos humanos. Y por último, ¿cómo se puede aplicar hoy el pensamiento de este filósofo? El pensamiento de Kant se puede aplicar hoy en día mediante una ética basada no solo en la dignidad humana, sino también en principios universales, en los cuales se debe actuar por deber y no por beneficio propio, con verdad y justicia, aun cuando éste no nos favorezca directamente. Esto se aplica, como ya hemos mencionado, en diversos ámbitos como la política, el derecho, los espacios de trabajo y la educación, donde principios como la dignidad humana, la razón y el desarrollo del pensamiento propio siguen siendo fundamentales. Esta fue la vida y las aportaciones de Immanuel Kant, un filósofo de gran importancia cuyo nombre resuena hasta el día de hoy, gracias a sus teorías de pensamiento y la importancia que otorgaba a la ética y a los derechos humanos. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video.